Bienvenidos. En el programa de hoy les traemos nuevamente un embajador de un país de Asia. Esta vez, el embajador de la República de Corea, Kyung-Hil Kang, ha acercado amablemente hasta nuestro estudio para hablar sobre las relaciones entre su país y la Argentina. El embajador tiene una trayectoria de más de 30 años de experiencia en el servicio exterior y una larga trayectoria también en Latinoamérica. Llegó el año pasado con el objetivo de acercar aún más nuestros países. Corea ha protagonizado un fenómeno pocas veces visto a nivel mundial. Es un país que viene de una etapa extremadamente pobre, primero golpeado por la invasión japonesa, más tarde sufre una guerra civil y se divide el país en dos. Sin embargo, pese a todas esas dificultades, en poco más de medio siglo ha alcanzado el estatus de una potencia de primer orden. Hoy los productos coreanos, las multinacionales coreanas, uno las puede ver en la vida diaria. Para saber cómo se gestó este proceso es que estamos hoy con el embajador. Bienvenido, embajador. Un placer recibirlo. Muy buena pregunta. Parece que todo el mundo quiere saber qué factor ha contribuido a Nueva Corea y un país muy avanzada en la tecnología y algo así. Pero a mí me parece que yo quiero mencionar 4 factores muy importantes. En primer lugar, quiero empezar el factor, la experiencia de guerra civil, guerra coreana. Guerra de vez en cuando es una tragedia, catástrofe a ser humano, pero en otra parte puede ayudar a surgir nuevo pensamiento o nueva tecnología, o en Corea hace a los coreanos más modernos, o hay que tener un proceso de endurecimiento de su carácter. Puede sobrepasar cualquier tipo de dificultades. Por eso, coreanos tienen modo de pensar, modo de vivir para sobrepasar cualquier tipo de dificultades. Y en segundo lugar, quiero mencionar como, digamos, un ángel o espíritu de los padres para educar bien a sus hijos. Ese es, ustedes, por ejemplo, en Argentina no hay. Si Dios quiere la carrera de su hijo bien, podría aceptar, pero todos los padres coreanos han tratado de educar bien a sus hijos, en comparación por sí mismos. Todavía en Corea hay mucha competencia de vida o examen de universitaria, algo así. Y en tercer lugar, quiero mencionar un grupo de tecnócratas, como digamos, funcionarios del gobierno y algo. Ellos más han sacrificado mucho, han planteado bien o ejecutado bien un plan largo plazo de desarrollo económico que se llama Plan Quinquenal de Desarrollo Económico. Nosotros iniciamos este Plan Quinquenal de Desarrollo Económico a principios de 1960, durante 30 años. El segundo
plan quinquenal, tercer plan quinquenal, cuarto, cinco o sexto, hasta aún séptimo, pero ahora nosotros no necesitamos un plan quinquenal de desarrollo económico intencional, pero para desarrollar económico durante un poco periodo, eso es muy importante. Y también finalmente quiero dar énfasis en el rol del gobierno para resolver problemas y ayudar y todo. Ese factor es muy importante en proceso de desarrollo económico en Corea. El gobierno coreano, el Estado coreano fue el que dirigió todo este proceso de crecimiento. Sí, eso es una paradoja. En ese momento del gobierno, ese gobierno no tan militar, pero muy auditario de el padre de actual presidenta, el ex general de Park Chung-hee. Pero él todos los coreanos como están de acuerdo del papel de su padre. General Park Chung-hee es fundador de Corea moderna. Él reinó nuestro país casi 20 años en este periodo, pero negativamente él ofreció mucho como gremio, el trade union. No hay libertad. No había libertad. No hay libertad. En ese periodo nosotros tenemos que exportar, acumular del capital. Por eso, intencionalmente, él promovió el conglomerado de compañía grande, que se llama Chaebol, de Samsung, LG, Hyundai y todo. Me quedé pensando en el plan de estudio. Yo ya había escuchado que en realidad hay un dicho que se dice que en Corea si se duerme 5 horas está bien, y si se duerme 6 horas ya no llega. Eso. ¿Usted cree que todo este desarrollo tecnológico y esta exigencia en los estudios, que hoy no creo que sean aplicables a la Argentina por su idiosincrasia, por nuestra forma latina de ser, pero esto fue un factor importante en el desarrollo tecnológico de Corea? El carácter como carácter de tenacidad. Este enfoque, esa personalidad tan tenaz. Sí. Ahora, y también para hombres, servicio militar también contribuye mucho como influencia positiva en nuestro desarrollo económico. La historia, la filosofía confucianista que ha tenido, también ha sido una base importante. Confucio enseñó que ser humano tiene que aprender y tiene que respetar como algunas éticas y algo, pero el fundamento de su enseñanza de Confucio es ser humano tiene que aprender y trabajar bien y algo alto, clase dignatario, no danza, no baila, no canta, hay que estudiar, trabajar, meditar y algo. En este proceso de reconstrucción de Corea, ¿qué papel jugaron los capitales extranjeros en inversiones? Sí, es también muy buena pregunta, muy importante. En etapa primitiva del desarrollo económico hace falta tremendamente capital extranjero.
pero los Estados Unidos, en nuestra gran alianza, estaba un poco hesitante de dar capital o dar al nuestro para el proceso de desarrollo económico. Por eso, el primer presidente Park Chung-hee pidió al capital a Alemania Occidental. El gobierno de Lübke, del presidente, él va a también visitar en 1963 o 4. Por eso, por este capital nosotros podemos, como digamos, iniciar algunas plantas de abono y algo, pero los Estados Unidos puede entender exactamente de la capacidad de los coreanos y habilidad de nuestro gobierno, y después ellos, como digamos, presta más dinero a nosotros. El proceso inicial del desarrollo económico fundamentalmente hace falta mucho de capital extranjero. O sea, para que esto haya sido posible, para que los capitales extranjeros apoyaran Corea, tuvo que ver mucho la situación geopolítica, el tema del enfrentamiento en ese momento con el bloque comunista, la necesidad de poner bases en Corea. ¿Eso también ha influido en estas decisiones de los capitales? Sí. En el caso de los Estados Unidos, dudó de lo cual los coreanos como subdesarrollados pueden utilizar bien este capital. Por eso estaban los norteamericanos hesitantes de prestar el dinero, pero nosotros llenamente o 100% perfectamente usamos bien el de capital de Alemania Occidental. Los Estados Unidos ya prestaron, norteamericanos prestaron mucho, y también Japón también prestaron mucho. Es significativo lo de Japón porque ha sido un enemigo histórico de Corea, Japón. Pero esta influencia de los Estados Unidos. Los Estados Unidos trató de fomentar la alianza de triángulo de Estados Unidos, Japón y Corea contra comunista, Corea del Norte, China y Unión Soviética. A ver si podemos tratar un poco lo que es la colectividad coreana que hay en la Argentina, ¿no? Sí. Es la tercera asiática más grande acá. Y vemos que tiene una actividad económica muy influyente en algunos sectores. ¿Qué nos puede hablar sobre ese tema? Esa es también buena pregunta y una historia un poco triste en nuestra historia contemporánea. Ellos ahora viven, los coreanos, 25.000 coreanos viven, especialmente en Buenos Aires, barrio Avellaneda. Ellos vinieron a Argentina gracias a la hospitalidad del gobierno o pueblo de Argentina a principios de 1960. Sí. Inmediatamente después no inmediatamente, pero dificultades guerra coreana. Sí. Guerra coreana se terminó en 1953, pero eso solamente durante 10 años. Yo inmediatamente nació de 1954, pero inmediatamente guerra coreana. Pero en aquel momento todos los coreanos son, digamos, problema ultra importante es cómo podemos conseguir algo que comer. Claro. Sí, por eso ellos vinieron por barco holandés, tarda casi 3 meses
desde Busan y hasta el puerto de Buenos Aires. Y parece que hasta la 1980 muchos coreanos emigraron al territorio argentino. A fines de 1980 suman total de actividad coreana 50.000. Pero lamentablemente a través de la crisis económica de Argentina 2001, muchos argentinos y coreanos se fueron a los Estados Unidos. ¿Y volvieron a Corea? No volvió. Los Estados Unidos, México y Canadá y algo así. Por eso ahora 25.000, pero todavía ellos conservan bien la cultura, idioma y comida coreana. También ellos también, la generación padre, igual como nuestros padres. Ellos siempre piensan que cómo podemos educar bien a su hijo en comparación con por sí mismo. Por eso la generación segunda es ahora bien educada. Muchos generación segunda tiene una profesión, profesión bien tales como médico y abogado y algo, aún como locutora o como TV Anchorman. Comentadora de televisión. Comentadora de televisión, la conocemos a ella. Margarita Lee o Hang Lee o algo así. Pero la señorita Lee, está bien, muy conocida. Quiero dar énfasis al colonia coreana. Tengo que dar el agradecimiento a los argentinos, al gobierno argentino. Ellos siempre dicen que ellos no pueden olvidar la hospitalidad, generosidad de los argentinos a los años 60 o 70, aún 80, ayuda mucho. Bueno, nosotros tenemos entendido que la colectividad coreana, cuando usted vino, que hace 1 año y medio usted está en la Argentina, ¿no es cierto? Bueno, ellos volcaron mucha expectativa sobre un acercamiento mayor, sobre una relación mejor, porque yo creo que como todo extranjero, uno le gusta el país que está viviendo, pero siempre añora el país que dejó atrás. Siempre, por eso quizás el que vive afuera mantiene más sus tradiciones, aún más arraigadas que el propio coreano, ¿no? Porque lo siente, lo sueña siempre. Sí, pero parece que ellos pueden desempeñar papel doble, como digamos, hacer un papel de puente entre Corea y Argentina. Es un rol muy importante en el futuro. En 2015 nosotros celebramos 50 aniversario de inmigración. La tercera generación. Y hay muchos coreanos que uno habla y que nacieron acá y son argentinos igual. Argentino, coreano, argentinos. Claro, es algo diferente porque nosotros tenemos otra historia, entonces si alguien vive 2 o 3 generaciones fuera del país ya pierde enseguida las raíces. En cambio, bueno, los orientales en líneas generales son pueblos de una tradición mucho más larga y siguen considerándose coreanos después de mucho tiempo. Una pregunta que me quedé pensando de algo que afirmó antes. Las nuevas generaciones coreanas, estoy hablando de los menores de 20 años, ¿siguen teniendo ese carácter duro que tenían los anteriores forjados por la guerra o está cambiando esto?
cambiando. Ya están cambiando. latinoamericanizados. Sí, No, pero hablo de los que sí, están allá. pero los coreanos pero ellos todavía mantienen carácter, tenacidad, no agresivo, tenacidad Sí, sí. o como disciplina, confucianismo, disciplina de como piedad filial, Ajá. filial piety. Sí. Filial Eso piety quizás es para Bueno, respetar a sí. a padres o algo. Quizás sea justamente esto, Eso es lo que se veía hace 2 generaciones atrás acá. esta tenacidad y esta capacidad de filial, los sí. papás de mantener No, una pero y línea. el respeto y la obediencia a los mayores. Por eso ellos quieren mantener esta tradición, cultura. Por eso ellos tienen un poco miedo o mentalidad vacilante en el caso que su hijo quiere casarse con como argentino autóctono descendiente de Europa, otro descendiente del brasileño, ¿no? Un poco miedo o preocupación. De perder y todo eso. No, por eso ellos no quieren perder Bueno, en Brasil han perdido más, en Brasil se ha mezclado más con los brasileños. Acá en la Argentina todavía, recién ahora hay una apertura un poco mayor, pero es verdad, sigue manteniendo esta tradición. Embajador, la verdad el tiempo en la televisión Antes es... de voy a hacer una pregunta. Bueno, Usted dijo en un seminario que se hizo en la Cámara de Comercio hace ese es un mes importante. atrás, que había un problema con lo que se conocía de la Argentina en el exterior, que era muy difícil ir a negociar siendo argentino porque se pensaba que el país estaba prácticamente destruido, en bancarrota. Y aconsejaba que quien vaya a hablar con un coreano explique cuál es la situación. ¿Podría ampliar un poco estos conceptos? ¿Qué es lo que se conoce afuera y qué recaudos hay que tomar para poder hacer algún negocio con algún coreano que no conoce la Argentina? Es una pregunta excelente, importante y buenísima. La mayoría, especialmente los coreanos y comerciantes, ha sido influido totalmente por los medios de comunicaciones occidental o Europa occidental y Norteamérica. La mayoría de medios de comunicación un poco exagera la situación actual de los países, de Argentina. Argentina no ahora está en estado de quiebra y bancarrota, no, pero siempre exagera me parece que no hay ningún problema. Standard & Poor's dar una categoría de la economía de Argentina B minus CC plus, no hay ningún problema aquí. Pero son decisiones políticas. Comerciante o inversionista coreana se preocupa mucho de ese como propaganda o noticia de medios de comunicación de Europa occidental y Norteamérica. Por eso, en ese contexto, ustedes tienen que dar la información llena a los países asiáticos, especialmente Japón y Corea y China, y también tienen que tratar de más persuadir situación actual, y también explicar bien la costumbre de negocio autóctono en su país entre Mercosur o diferente cultura. Hay que aceptar esta diferente cultura y costumbre de negocio. Claro. Sí, como pero para nosotros es diferente, sin experiencia de cultura argentina autóctona, ellos no pueden entender siempre como
soñan o tienen preocupación demasiado. ¿Y hay forma de llegar a la prensa coreana desde acá? ¿Cómo? ¿Hay forma de que la Argentina pueda reflejar sus noticias directamente en la prensa coreana? Todavía, lamentablemente no. Bueno, hace muy poquito estuvo el vicepresidente de la Nación en nuestro programa, Amado Boudou, y se refería justamente a un problema con los medios de comunicación que es innegable que hay hoy en la Argentina. Por eso la mayoría de la información que llega hacia afuera no es la información directa de lo que está sucediendo en la Argentina, y por eso. Pero bueno, vamos a tratar de fomentar que haya un intercambio mayor de una información más directa entre Argentina y Corea. Sí, a veces falta tomar conciencia en la misma Argentina de esa necesidad. Ellos son coreanos, mayoría están mal informados. Embajador, tengo que cortar. Quisiera irme con la promesa de volver a invitarlo a nuestro programa, de tratar quizás un tema más puntual, donde podamos hacerlo dentro del tiempo requerido. Claro, teníamos pensado hablar más específicamente del mercado coreano, cómo poder acceder, pero se nos fue el tiempo en esto. En este programa, pero bueno, lo invitamos para que esté con nosotros en una próxima oportunidad. Ok. Muchísimas gracias por no hay su de presencia. No hay de qué, muchas gracias. Ahí está. ¿Ya? Bueno, hasta acá llegó el programa de hoy. Como siempre nos quedamos sin tiempo, hay mucho más por charlar, mucho por conocer de Corea, de la relación con nuestro país y, por qué no, de esta hermosa y grande colectividad que hay acá. Así que gracias como siempre por acompañarnos y los espero en 7 días con más una edición de Asia en Movimiento.